¿Cómo controlar tus emociones? Hola, soy Ada García Cox, soy coach. Hoy vamos a hablar de cómo controlar tus emociones. Te voy a explicar una técnica práctica para que poco a poco aprendas a controlar tus emociones. Lo primero es que empieces a observarte mucho, es lo más importante de todo, porque ¿qué pasa? Que muchas veces estamos acostumbrados a reacciones nuestras, a lo mejor a caer en la tristeza, en el enfado, en la rabia, y lo llevamos ya de manera automática, o sea, nuestros circuitos neuronales ya automáticamente nos llevan a hacer eso, entonces muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, o cuando caemos en eso nos damos cuenta pues horas después o días después. Entonces lo más importante de todo es que empieces a tener mucha escucha de ti mismo, eso es lo más importante, empieza a escucharte, a observarte, a ver cuándo sientes qué cosas, qué es realmente lo que estás sintiendo para poder realmente trabajar con la emoción. Entonces hay una técnica que funciona muy bien, que es la técnica del cine, ¿vale? Se trata de que cuando estés sintiendo alguna cosa, que veas que estás llegando a alguna de esas emociones que no quieres, que automáticamente te empieces a observar a ti mismo desde fuera, que te proyectes en una pantalla como si estuvieras en un cine y empieces a observarte desde fuera. Esto hace que te distancies de la emoción y que puedas ver las cosas desde otro punto de vista. Claro, para llegar a eso tienes que tener muchísima capacidad de autoobservación, entonces trabaja mucho la autoobservación, eso es lo más importante para el control emocional. Luego ya una vez que aprendes a observarte, entonces ya podemos empezar a trabajar con las emociones. Entonces, ya has aprendido a observarte, ¿no? Entonces ahora tenemos que identificar qué es lo que estás sintiendo, ¿vale? Porque muchas veces nos pasa que creemos que tenemos rabia, enfado o tristeza y en el fondo nos pasa otra cosa. Por ejemplo, algunas veces hay gente que cree que tiene tristeza, pero en el fondo lo que le pasa es que a lo mejor se siente rechazada por algo o hay algo que no le está gustando, entonces eso lo canaliza a través de tristeza. Luego hay otras personas que a lo mejor están tristes y lo que pasa es que se enfadan o se ponen irritables y no se dan cuenta que lo que les está pasando de fondo es tristeza. Entonces tienes que aprender a identificar realmente qué es lo que te está pasando y eso es preguntándote mucho, ¿qué me pasa? ¿Realmente qué estoy sintiendo? La pregunta de ¿realmente qué me pasa? Es fundamental. Realmente qué estoy sintiendo, realmente qué me está pasando, para que realmente puedas clarificar tu emoción. Luego, una vez que has identificado lo que sientes, es muy importante que lo aceptes, porque muchas veces nos pasa que, vale, por ejemplo, alguien que sufre de enfados, ¿no? Entonces se enfada, pero luego se empieza a cuestionar realmente qué es lo que me está pasando. Identifica que lo que le pasa es que tiene miedo a que le rechacen y luego realmente no quiere aceptar eso, no quiere aceptar que lo que le pasa es que tiene miedo al rechazo. Entonces ahí ya no puede trabajar más porque no está aceptando qué es lo que le está pasando de verdad, ¿no? Entonces, una vez que identificas qué es lo que te está pasando, acéptalo, no pasa nada. Todos tenemos emociones que no son bonitas porque la rabia, el enfado, la ira existen, el miedo al rechazo, la tristeza, o sea, a todos nos ha pasado alguna vez de tener algún tipo de emoción de estas, entonces no pasa nada, una vez que lo has identificado, acéptalo. Luego, una vez que lo aceptas, tienes que empezar a cuestionarte el qué significa realmente esto, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir la emoción? Porque, a ver, no hay emociones ni buenas ni malas, sencillamente están ahí para ayudarnos en algo. No sé si has visto la película esta que se llama Inside Out, en España la han traducido como Del revés. Es una peli en la que básicamente la niña hay un momento en el que siente tristeza. Y bueno, el que no haya visto esta peli igual le voy a estropear la peli, pero no pasa nada. Básicamente la niña cuando empieza a sentir la tristeza, parece que la tristeza es mala, pero al final la tristeza la lleva a un buen resultado en esa película, ¿no? Entonces esto es para que te des cuenta que no hay ninguna emoción mala, que todas las emociones están ahí para decirnos algo. Lo que pasa es que nos tenemos que preguntar realmente qué significa esta emoción, porque si no nos lo preguntamos, pues entonces las emociones van pasando, sufrimos la emoción, pero realmente no nos damos cuenta de cuál es el significado, entonces no podemos cambiar ni podemos avanzar en la vida. Una vez que sabes lo que significa esa emoción, tenemos que pasar a manejar esa emoción y para esto lo que quiero es que empieces a buscar situaciones en las que hayas manejado bien esa emoción, porque a veces no manejamos bien esas emociones. Por ejemplo, hay personas
que cuando tienen ansiedad lo que hacen es que comen compulsivamente, hay otras que lo que hacen es que dejan de comer. Entonces, estas son situaciones en las que no se maneja bien la ansiedad, pero hay otras personas que a lo mejor cuando detectan que tienen ansiedad lo que hacen es que salen a dar un paseo o salen a correr. Esas son situaciones en las que sí que manejan bien esa emoción. Entonces lo que quiero es que encuentres situaciones en las que hayas manejado bien esa emoción de tristeza, de ansiedad, de rabia. A lo mejor en un momento de rabia lo que hiciste fue salir a correr para descargar, o a lo mejor hay gente que se pone unos guantes de boxeo y empieza a pegarle a un cojín, lo que sea. Esto ya son técnicas de psicoterapia, ¿no? Pero al final es que encuentres una situación en la que hayas manejado bien esa emoción. ¿Para qué? Para que cuando vuelva esta emoción a ti la puedas canalizar hacia eso. Y es mucho más fácil utilizar situaciones, acciones, cosas que ya hayas hecho anteriormente, porque dentro de ti ya sabes cómo funcionan. Y luego, por último, te voy a pedir que empieces a hacer un listado de alternativas para controlar esa situación. Por ejemplo, si sabes que cuando tienes ansiedad comes compulsivamente, pues qué alternativas puedes tener, ¿no? Por ejemplo, te puedes preparar con antelación un tupper de fruta porque sabes que la fruta te va a sentar mejor, o dejarte preparada ropa para correr porque sabes que salir a correr te va a sentar mejor, o a lo mejor llamar a alguna persona importante, ¿no? Entonces, hazte un listado de diferentes acciones nuevas que puedes hacer para evitar esa emoción o para evitar caer en esa rabia tan profunda o en esa ansiedad tan profunda. Y cuando sientas que esa emoción va llegando a ti, utilízalas, empieza, prueba. O sea, al final la vida es de ensayo-error, entonces tú empieza a probar, ¿no? Si notas que te viene la tristeza, ¿qué puedes hacer? Ver una peli, escuchar una canción feliz, pues eso, te pones esa peli, te pones esa canción y lo empiezas a hacer. ¿Ves que te funciona? Pues lo sigues haciendo. ¿Ves que no te funciona? Pues pruebas una cosa nueva, ¿no? Pero al final el objetivo es saber gestionar esa emoción de la mejor manera posible sin hacerte daño por tenerla, porque por ejemplo a veces llega la tristeza y caemos en tristeza y nos quedamos enganchados a la tristeza y queremos estar ahí enganchados a la tristeza. Y a ver, la tristeza no es mala, ¿no? Pero al final se trata de buscar cuál es el significado de la tristeza y luego saberlo gestionar de la mejor manera posible para que no nos haga tanto daño. Entonces, te invito a que cada vez que sientas que viene alguna de estas emociones que suelen aparecer a menudo en tu vida, te preguntes todo lo que te acabo de decir, qué sientes, que lo aceptes, que te preguntes qué significa y que empieces a probar diferentes acciones para gestionarlo. Es muy importante que actúes, porque no vale de nada que estés viendo este vídeo si luego no haces nada, ¿no? Entonces al final hay muchas teorías, hay 1000 teorías, pero hasta que no las bajamos a la práctica, pues no valen de nada. Entonces yo soy muy práctica, por eso te digo que te pongas un listado y empieces a hacer del listado que hagas una por una, a ver qué acción es la que mejor te viene a ti, pues como ser humano, ¿no? ¿Cuál es la que más te sirve a ti? Así que busca, investiga, porque ese es el trabajo que tenemos que hacer cada uno cuando somos responsables de nosotros, es investigar. Por un lado es informarnos y luego por otro lado es ir investigando a ver qué es lo que me viene bien a mí y qué es lo que me funciona, ¿vale? Así que te comprometes conmigo a ponerte a buscar qué es lo que te viene mejor para gestionar esa emoción. Hazlo, ¿vale? Venga, pues eso es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Ya sabes, si te ha gustado, dale a me gusta, que me hará mucha ilusión. Y también te puedes suscribir al canal para recibir los vídeos todas las semanas. Y bueno, y lo puedes compartir a alguien si crees que le puede ayudar o si hay alguien que lo necesita, ¿vale? Pues muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Adiós.